Hola, muy buenas noches a todos los padres de familia que han apartado este tiempo, ya están descansando en casa a estas horas. Y bueno, les animo que tomen asiento, que tomen su Biblia, que tomen su libreta de notas, porque hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y muy necesario, que nos va a enriquecer y estoy segura nos va a fortalecer a todos los que somos padres, a todos los que somos abuelos, a todos los que tenemos el compromiso con la nueva generación de ser bendición para ellos. Así es que pues bienvenidos al Centro Cristiano Zumpango. Estamos hoy en nuestro tema de los padres y los hijos. El día de hoy estudiaremos el tema de el temor de Isaac. Y estando el inicio de año que estamos leyendo la Biblia en Génesis, estudiamos la historia de los patriarcas, ¿verdad? Tú sabes que Dios llama a Abraham, lo llama para hacer de él un pueblo, su pueblo. Lo llama siendo él de 75 años, sale obedeciendo a Dios, a la tierra que Dios lo lleva, que le promete que va a ser de él y de su descendencia. Y Dios le promete que va a ser bendición a todas las familias de la tierra. Y ahí está Dios tratando con Abraham, y Abraham pues le dice, sí, pero ¿cómo va a ser esto? Porque pues todo lo que tengo lo va a heredar mi criado, ¿verdad? Porque no me has dado descendencia. Y Dios le dice, lo saca afuera y le hace mirar el cielo y le dice que vea las estrellas, le dice cuéntalas, seguro no las puedes contar porque es una inmensidad, dice así va a ser tu descendencia. Y dice bellamente la escritura que Abraham le creyó a Dios. Sin embargo, siempre en la vida somos probados, ¿verdad? Para ver si nos mantenemos en fe a las promesas de Dios. El tiempo pasaba, Abraham y Sara ya eran unos ancianos. Finalmente, a la edad de 100 años, se cumple la promesa de Dios y nace el hijo de la promesa, Isaac. Isaac, que quiere decir risa, ¿no? Porque Sara de 90, Abraham de 100, pero es una serie de milagros, que conforman al pueblo de Dios, porque cuando Isaac crece, dice que a los 40 años Abraham le dice a su criado, no quiero que tomes de esta tierra de Canaán mujer para mi hijo Isaac. Ve allá a mi tierra con mis parientes y de allá trae mujer para mi hijo Isaac. Y ahí están todas esas historias que las considero una joya, hermosas para disfrutar y aprender tanto de ellas. Y finalmente el criado regresa con Rebeca. Dicen que era una mujer hermosísima, ¿no? Y Isaac la ama. Isaac muestra un carácter, llama la atención en la escritura el carácter de Isaac, porque Isaac era un hombre tranquilo, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que se nota en la escritura que Isaac tuvo buena educación de parte de Abraham, tuvo una excelente educación, y vemos en la historia que curiosamente también Rebeca era estéril, y hasta que Rebeca Isaac cumple 60 años, o sea que pasaron 20 años, es que Isaac es padre, ¿verdad? Dice que Isaac ora por Rebeca, porque era estéril. Dios oye la oración de Isaac, o sea que Isaac también era un hombre que sabía
buscar a Dios. Isaac era un hombre que también tuvo fe, que también tuvo devoción a Dios y se dirigió a Dios en sus necesidades. Dios le concede gemelos. Y bueno, Esaú, que es el primogénito, un buen día le vende a su hermano su primogénito. Le dice, pues ¿para qué me va a servir? Pero Jacob le dice, te doy de mis lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Y así pasa. Finalmente, Jacob consigue la bendición, ¿verdad? De Isaac. Toda esta historia es muy hermosa, muy interesante. Pero aquí es donde empieza nuestro tema, donde empieza lo interesante de la enseñanza que Dios tiene este día. Como Jacob logra que su padre lo bendiga en lugar de Esaú, su hermano, como Jacob logra engañar a su papá para que su padre le dé la bendición que le tocaba al primogénito, una bendición de abundancia, de exaltarlo, de ponerlo sobre su hermano, ¿verdad? De grandes bendiciones del cielo. Su hermano se enoja tanto que dice, lo voy a matar, ¿verdad? Entonces Jacob tiene que salir de la casa paterna, tiene que dejar a mamá que tanto lo ama, que tanto lo consiente, ¿verdad? Rebeca tiene que asumir la responsabilidad de aconsejarlo mal y lo despiden. Sus padres, Isaac y Rebeca, lo despiden, le bendicen y le dicen que vaya a la casa de su tío Labán. Ahora, Labán es un personaje, es un personaje peculiar, ¿verdad? Porque es un hombre codicioso, le gusta quedarse con la ganancia de los demás. Labán explota a Jacob por más de 20 años, lo explota como su trabajador. Labán es un hombre ventajoso, es un hombre mentiroso, es un hombre que engaña a Jacob. Labán es un hombre que practica la idolatría y la hechicería. ¿Por qué te cuento esto de que Labán practica la brujería, practica la hechicería? Porque más adelante vamos a ver en este tema algo que llama la atención de esto, que nos sirve para aprender. Entonces ese era Labán y Jacob va a dar allá. No la pasa bien del todo a pesar de que encuentra el amor de su vida, Raquel, y bueno, se hace de mujeres y de hijos y de mucho ganado porque Dios lo bendice, pero Labán es un tremendo con su yerno. Después de muchos años de estar trabajando como esclavo prácticamente ahí con su suegro, Dios habla a Jacob. Y aquí empieza nuestro tema. En Génesis 31, el verso 3 al 7 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios no le ha permitido que me haga mal, ¿verdad? Habla con sus mujeres, Dios le dice, regrésate a la tierra de tu padre, y finalmente salen de allí. Salen a escondidas, se van. Labán a los 3 días se da cuenta que se fueron y va a perseguirlos. Echa pleito, ¿verdad? Echa mucho pleito, mucha bronca ahí con Jacob, con sus hijas que le robaron sus ídolos y todo, ahí está peleando, ¿verdad? Y
finalmente Jacob se defiende y le dice pues que por qué se está portando así con él, por qué le reclama de tal manera. Y ahí mismo en los versos 40 al 42, seguimos la historia, él le reclama y le dice: mira, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. 42 es el clave. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Este versículo es importante porque Jacob levanta el nombre de Dios para defenderse de Labán, que viene con sus hijos, que viene con sus demás parientes en contra de Jacob, ¿verdad? Viene a quererlo dominar y viene en contra de él, y finalmente Jacob le dice: si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, ¿sí?, no estuviera conmigo, tú hubieras hecho lo que hubieras querido conmigo. Y aquí está lo importante. ¿Sabes qué veo aquí? Que quiero hoy compartir, y oro que quede en tu corazón. Cuando Jacob dice el temor de Isaac, Jacob está mencionando que el Dios de su abuelo fue Jehová, fue Dios, el Todopoderoso. Dice, y de mi padre Isaac fue el temor. Es un nombre de Dios, ¿verdad? Podemos ver como un nombre de Dios aquí, el temor de Isaac. Y aquí yo puedo ver que Jacob describe en una palabra, lo que él vio en la vida de su padre Isaac. Que esto es muy hermoso, ¿sí? Porque los hijos aprenden todos los días de nosotros. Todo lo que tú haces como papá, tus hijos lo están aprendiendo. Tus buenas decisiones, tus malas decisiones. Si eres un cristiano verdadero, si eres un cristiano que te portas igual en el trabajo, en tu casa, que en la iglesia, tus hijos lo están aprendiendo, nuestros hijos. Así es que vemos aquí cómo me llama la atención, porque dice el temor de Isaac, lo cual quiere decir que Isaac dejó la enseñanza a su hijo de que él temía a Dios, de que él honraba a Dios, de que para Isaac Dios era su autoridad, era su gobierno, era a quien Isaac atendía y a quien Isaac obedecía. Esto es muy importante. El temor de Isaac, dice. Y el temor de Dios es algo que pareciera que se está diluyendo aún dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Ahora hay muchos cristianos, los medios nos permiten escuchar la palabra y que los mensajes vayan a todos lados, pero ¿qué tanto tememos a Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿sabes? En Génesis 17:1 vemos la herencia de Abraham a Isaac. Dice en el 17:1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dice Dios a Abraham en este versículo? ¿Sí? Yo soy el Dios Todopoderoso. Quiero que andes conmigo, que camines conmigo en perfección, ¿sí?, en rectitud. Le estaba diciendo Dios a Abraham: quiero que lleves una vida en rectitud, una vida sin tacha.
Y ciertamente cuando ves tú las historias de estos personajes, ves que ellos fueron reconocidos como gente que Dios estaba con ellos. Ajá. La gente de alrededor le llegaban a temer de Abraham o a temer de Isaac, porque se notaba que Dios estaba con ellos. ¿Sí? Pero Dios le dice, mira, tú y yo vamos a andar, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo. Ajá, no vas a estar solo, voy a ser perdón, tu escudo. Pero le dice, quiero que seas perfecto. Ajá. Vas a andar a vista mía, yo voy a estar contigo, pero quiero que seas perfecto, que lleves una vida en santidad y en rectitud, en integridad. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Y sabemos que Abraham así se condujo. Ajá. Abraham siempre fue obediente a Dios, ¿sí? Cuando leo estas historias de estos hombres de Dios, me pregunto, wow, o sea, me llama la atención y digo, es que realmente estos hombres eran especiales, ¿sí? No sé si a ti te ha pasado cuando lees estas historias, pero bueno, son hombres que fueron grandemente bendecidos con Dios, que fueron reconocidos porque Dios les enriquecía, Dios les prosperaba, Dios les defendía, Dios estaba con ellos, ¿sí? La gente de alrededor lo notaba. Ajá. Y yo digo, eran benditos, ¿no? Los benditos, digo, yo pienso así, porque lo veo. En 28, Génesis 28, 12 al 15, estamos leyendo muy fresca la escritura porque estamos en inicio de año. 28, 12 al 15. Mira lo que dice de Jacob cuando iba saliendo de la casa de sus padres. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. O sea, tantas bendiciones le seguían, ¿sí? Tanto que el lugar donde él pernoctó, ¿verdad? En el camino, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, ¿no? Algunos dicen es la oración, otros dicen es Jesucristo, el camino al Padre, ¿verdad? Pero vemos aquí hombres muy bendecidos. En el 32:1 también es Jacob, ¿verdad? Que ahora viene, después de muchos años, viene de regreso. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Otra vez, ángeles en el camino. Ellos iban de camino, pero no iban solos. Dios estaba con ellos y aún ellos podían ver los ángeles. Y en ocasiones Dios se manifestaba a ellos y les hablaba, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué estos hombres corrieron con suerte? No es que corrieron con suerte. Fueron hombres llenos de la bendición, pero te voy a decir por qué. En el 18-19 de Génesis, Dios le está hablando a Abraham y le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Y este verso es uno de los versos que debes de marcar en tu Biblia, papá, mamá. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos el secreto de esas bendiciones que ellos tenían. Dios se dio cuenta que el corazón de Abraham sería fiel. Dios miró que en el corazón de Abraham no estaría el apartarse del camino de Dios, sino estaría más bien el enseñar a su descendencia después de él que hicieran lo bueno, que hicieran lo justo, que hicieran lo recto, lo correcto, que obedecieran. Aquí dice, que haciendo justicia y juicio. Dios sabía que Abraham sería un buen padre. Y esto es interesante, porque a veces los cristianos dicen, voy a declarar esa promesa en mi vida. Pues está bien que declares las promesas de Dios en tu vida, pero ¿sabes qué es lo que realmente va a hacer que Dios haga con nosotros lo que Él ha dicho? Que nosotros obedezcamos, que nosotros no nos apartemos de su camino y que de la misma manera enseñemos a nuestros hijos. ¿Sí? Este es un verso para recordar. Ahora, estamos mirando que Abraham tenía una relación con Dios estrecha. ¿Sí? Abraham, por eso dice que Abraham creyó a Dios, y porque creyó a Dios le fue contado por justicia y aún fue llamado amigo de Dios. Pero todo esto se desprendía de la actitud que Abraham tenía a las palabras de Dios, ¿sí? De que él prestaba oído a los mandamientos de Dios, de que él estaba atento a lo que Dios dijera. Había temor de Dios, había obediencia. Ahora, leyendo esta historia, cuando llegamos a la parte en donde la fe de Abraham es probada, porque él tiene que sacrificar a su hijo, créeme que me ha costado digerirlo, porque yo digo, no, ¿cómo que Dios le pide a un padre que sacrifique a su hijo? Pero hoy quiero hablar de qué pasó con Isaac, porque finalmente Dios me enseñaba que Abraham pudo obedecer esta orden. Abraham pudo obedecer esta orden porque dice que en la noche le dice, mañana me vas a sacrificar a tu hijo, a tu único, al que amas, ¿no? Y yo decía, ese pobre hombre no durmió, ese pobre hombre, me hubiera dado un paro cardíaco a mí, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios me mostraba a la hora de leer estas historias que Abraham confiaba en Dios, porque Abraham conocía el corazón de Dios. Así como Dios conocía el corazón de Abraham, que sería un buen padre, que sería fiel, también Abraham conocía que Dios es justo, que Dios no hace cosas malas para nosotros, que Dios es misericordioso. Por eso acuérdate de la intercesión que él hizo cuando Sodoma y Gomorra, ¿no? Que le dijo, ¿acaso el juez de toda la tierra, el juez justo, hará algo injusto? No, ¿verdad? Y estuvo intercediendo y Dios pacientemente escuchó la petición de Abraham. Entonces, Abraham pudo dar este paso porque su corazón estaba convencido de que Dios no haría algo malo para su familia. Sí. Pero situémonos en Isaac en este día, porque Isaac debió de ser un jovencito cuando lo iban a inmolar, cuando lo iban a sacrificar. Isaac debió de ser un jovencito. Abraham, cuando simplemente nació, Isaac tenía 100 años, y dice que cuando van al monte donde lo va a sacrificar, le cargan en los hombros a Isaac la leña. ¿Cuánta leña sería? ¿Cuánto pesaría aquello? Porque toda esa leña tenía que consumir
a Isaac. Entonces, ¿cuántos kilos pesaría ese hato de leña? Isaac era prácticamente un jovencito. Y dice la escritura, que él va dócilmente. Y Abraham prepara la leña, lleva el fuego, ata a su hijo. Y no dice que Isaac se puso a reclamar: padre, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Es que ya estás anciano? ¿Ya estás mal? ¿Es que mi padre ya está anciano? No. Sí. Y dice la escritura que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, y del cielo vino una voz que dijo: Abraham, Abraham, detente. Y Dios exalta a Abraham, ¿no? Le dice: por cuanto no me has negado tu hijo, tu único, ¿sí?, vas a ser bendición, te voy a bendecir grandemente, lo juro por mi hijo Dios. ¿Y qué pasó con Isaac? ¿Sabes? En otra versión que se llama Nácar Colunga, en este pasaje de Génesis 31:42, donde dice el temor de Isaac, donde Jacob dice el temor de Isaac, dice en Nácar Colunga, otra versión, dice el terror de Isaac. Y yo, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que terror? Eso no nos gusta, porque Dios es amor. A mí solamente dime que Dios es amor. ¿Cómo que Dios es terror? Bueno, yo creo que para Isaac, en un momento de su vida, sí representó un terror, ¿verdad? Pero este terror, este temor, se convirtió en temor de Dios. El miedo que quizás él pudo experimentar en ese momento se convirtió en el temor de Dios que él miró en su propio padre. ¿Sabes qué aprendió Isaac? Aprendió que su padre siempre obedecía a Dios. Aprendió que en esa familia el más importante era Dios. ¿Qué le quedó de esa experiencia, de vivir esa experiencia con su padre? ¿Sí? Yo me imagino que los ojos de Isaac estaban clavados en el rostro de su padre. Y los ojos de Isaac fueron testigos de la prueba que su padre pasó, de la prueba de fe que su padre pasó. ¿Cuánta enseñanza, cuánto crecimiento, cuánta madurez y también cuánta fe quedó asentado en el corazón de Isaac al ver esto? Al darse cuenta, ¿sí?, que si a alguien se le obedecía, es a Dios. Al darse cuenta que hay que obedecer a Dios, pero que cuando obedeces a Dios te va bien, ¿sí? Que cuando obedeces a Dios, Dios está contigo, Dios va delante de ti. Eso él lo experimentó en su familia, ¿sí? Eso él lo vio y lo escuchó en la vida de su padre. Amén. Esto es importante, que nosotros nos demos cuenta, que nos demos cuenta de esto. Por eso es que te digo que estos personajes eran los benditos, ¿verdad? Porque esa obediencia soltaba tales bendiciones, soltaba que ellos incluso vieran ángeles, ¿no? Que vieran cómo Dios los prosperaba y Dios estaba con ellos. Amén. Que aquí hay una enseñanza para todos los que somos padres, porque te voy a decir una cosa: el sacrificio de Isaac nos debe de llevar a nosotros a ver qué estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Les estamos enseñando a nuestros hijos el temor de Dios? ¿O los estamos dejando que hagan lo que ellos quieran, ¿no? Desde que son chiquitos a veces los dejamos que hagan siempre lo que ellos quieran. No queremos contradecirlos, está mal
levantarles la voz, nos sentimos malos, nos sentimos culpables si les levantamos la voz, nos sentimos culpables si les dimos una nalgada, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Les estamos enseñando a tener temor de Dios, les estamos enseñando a caminar en rectitud, o estamos viviendo en familia así como conformándonos a este siglo, ¿no? Conformándonos a la corriente de este siglo, a la ideología que se manifiesta, ideología muy perversa, cosas muy malignas en este mundo, ¿verdad? Porque en este mundo lo que cada vez más vemos es que la gente no quiere que le contradigas en los deseos de su carne, ¿no? No quiere la gente que se le contradiga en lo que él quiere ser, en lo que a él le gusta, ¿verdad? La gente hoy, incluso las mismas leyes dicen que si hoy me gustas, hoy quiero ser mujer, pues sélo, y si mañana quiero ser hombre, lo puedo ser también, y si pasado mañana entonces me gustan ahora los niños, pues entonces ahora ya no me va a gustar un hombre, me gustan los niños y está bien porque eso es lo que yo quiero y porque eso es lo que yo deseo, ¿verdad? Y la carne, bueno, si vinieran los marcianos, ¿qué dirían, verdad? De este planeta, que su Dios es el sexo, ¿no? ¿A poco no? ¿Verdad? Y hoy la gente pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, ¿sí? En las mismas instituciones de salud se les está aconsejando que es mejor el aborto o que es mejor la adopción para que no arruines tu vida porque tú no vas a poder con un niño, entonces mejor deséchalo, ¿verdad? Porque eres tan joven, no puedes con un niño, ¿verdad? No estás capacitado para ser padre o madre, entonces mejor deséchalo, o porque es un estorbo, y no queremos contrariar para nada, ¿verdad? Y sabes, yo te voy a decir una cosa, esa educación empieza desde casa, esa formación empieza desde casa. Desde casa nosotros tenemos que ejercitar los sentidos, el discernimiento de nuestros hijos. Porque te voy a decir una cosa, el terror de Isaac, como dice la versión Acarcolunga, en hebreo, terror, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir alarma. Sí, alarma. Cuando suena una alarma, ¿qué pasa? Tú te avivas, ¿no? Te despabilas. Cuando suena una alarma es que algo está mal, ¿verdad? Y sabes, a este mundo le hace falta la alarma del temor de Dios, ¿sí? Porque de momento todos estamos como dormidos, como pues es que todo el mundo lo hace, ¿verdad? La ley permite que se fume marihuana y entonces ¿qué tiene de malo? Ya la ley lo permitió, estoy dentro de la ley. Nos hacen falta alarmas que nos sacudan y que nos hagan entender, ¿sí? Que no porque todo el mundo lo hace, lo vamos a hacer, ¿sí? Hay música que escuchan los jóvenes, y yo sé que los jóvenes no están de acuerdo en esto, ¿no? Pero hay música, hay películas, ¿sí? Hay cosas que están en las redes y que como todo el mundo las hace y además las aplaude, porque este mundo aplaude todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pareciera que estamos como zombies, ¿no? Hay como un sopor. ¿Qué es un sopor? Es alguien que está vivo pero como muerto. Ajá, como muerto, no se da cuenta de nada. Entonces acuérdate, el terror de Isaac es la alarma que Isaac tenía en su espíritu. Ajá, de lo que no estaba bien, de lo que a Dios no agradaba. ¿Y por qué no agradaba? Porque no convenía a Isaac. Ajá. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos tener esa alarma de Dios, ese temor de Dios, para darnos cuenta de las cosas que no están bien y que permitimos. Y que a veces permitimos pues para que no me excluyan, ¿verdad? De los amigos, los parientes no me excluyan, pues entonces voy a hacer lo mismo que los demás hacen. Y tenemos que tener cuidado. Sabes, como padres tenemos
la responsabilidad con nuestros hijos, tenemos un compromiso con nuestros hijos de enseñarlos en el camino correcto, a hacer lo justo, a hacer lo que es bueno, a hacer lo que agrada a Dios, a que crezcan en sabiduría. Tenemos un compromiso con nuestros hijos. Dice Proverbios 16:6. Es un versículo muy conocido y últimamente siento yo también muy citado, ¿verdad? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, la primera parte. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. En estas enseñanzas de padres e hijos hemos hablado que tenemos que educar con amor. Tenemos que educar con amor y tenemos que buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? A veces los padres vacilamos mucho y decimos, oh, es que no quiero que mi hijo llore, ¿cómo lo voy a entristecer? No lo quiero entristecer. Ajá. No quiero que se resienta conmigo, quiero que siempre me recuerde que siempre lo amé y nunca lo corregí. No, dice con misericordia y con verdad se corrige el pecado. O sea que tenemos que recordar que también dice se corrige el pecado. Ajá. Papá, corrige lo que tus hijos estén haciendo mal, independientemente de la edad que tengan. No te conformes a este siglo, no te hagas de la vista gorda. No te des por vencido, no pienses, es que yo no sé cómo hacer entender al niño o no sé cómo hacer entender al adolescente malhumorado, enojón, si lo que quiero es que me ame y quiero que estemos bien. Mira, a lo mejor el día de hoy ese adolescente no me va a amar, pero yo siempre lo voy a amar y yo tengo que ver por su bien, tengo que buscar que corrija. Ajá. Entonces, papás, tenemos que decidirnos a corregir. Tenemos que decidirnos a cambiar ese comportamiento. Necesitamos sentarnos y hablar al corazón de nuestros hijos. La palabra de Dios. ¿Sí? A veces tendremos que usar la vara de la corrección. A veces tendremos que quitar algún privilegio o algún permiso, retirarlo, hasta que el hijo corrija, ¿sí? Pero siempre orando para que el Espíritu Santo traiga a nuestros hijos comprensión, para que el Espíritu Santo traiga a nuestros hijos arrepentimiento, siempre orando. Esto es importante. Dice la segunda parte del verso, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Sí, ahí está la alarma que suena, el Espíritu Santo, sí, que nos toca, eso no está bien. Eso que vas a decir no es correcto. Ajá. Eso que estás viendo no está bien. Acuérdate, el terror de Isaac, el temor de Isaac, el temor de Dios. Amén. Papás, yo quiero decirte, papá y mamá, que no te sientas imposibilitado, no digas, es que no puedo hacer entrar en razón a mi hijo, no puedo llegar al corazón de mi hija. No te des por vencido. Sé un padre y una madre estudioso de la Escritura, alguien que ora y que le pide al Espíritu Santo que te enseñe. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, nos va a enseñar las palabras que tenemos que hablar a nuestros hijos, ¿sí? Con misericordia, sí, con amor, ¿sí? Pero sin dejar de corregir lo que está mal. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la rectitud. Que nuestros hijos puedan decir un día, es que mis papás, ¿sí? Es que mis papás sí obedecían a Dios, ¿sí? Es que mis papás no se anduvieron por las ramas, a lo mejor me hicieron llorar, pero me corrigieron.
Porque cuando son muy jóvenes quizás no lo entiendan, pero cuando sean mayores lo van a entender, te lo aseguro, te lo aseguro. Tenemos que dejar la herencia del temor de Dios y de la obediencia a Dios. De la obediencia a Dios. ¿Te acuerdas que te dije que Labán era un brujillo por ahí? Tenía ídolos. En Génesis 30, 27, desde el principio Labán aceptó a Jacob y luego le echó el ojo para que fuera su trabajador y lo trajo de sol a sol, trabaja y no lo dejaba hacer su propia vida. Tú sabes la historia. En Génesis 30, 27 dice así: y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Sí? Labán le está diciendo, quédate conmigo. He visto que Dios está contigo, que si tú estás aquí, yo voy a ser más enriquecido, ¿verdad? Pero te voy a decir, en mi versión antigua de Nácar Colunga, en Dios habla hoy, y en Nueva Traducción Viviente, dice que Labán usó de adivinación. ¿Sí? Labán usó de adivinación, Labán usó de agüero, dice Nácar Colunga. Y esto es interesante escudriñar las escrituras. ¿Sabes por qué es interesante? Porque Labán, que era un hombre idólatra, un hombre que practicaba la adivinación y la hechicería, por ese medio intentó retener a Jacob y solamente hacer de él una máquina que trabajara. Pero leímos la historia, leímos los versículos, que porque Dios estuvo con él, porque Dios estuvo con porque Dios estuvo con Jacob, fue que Jacob pudo ser librado de Labán. Dios ayudó, Dios le hizo justicia a Jacob. Dice que Labán había cambiado su salario 10 veces, siempre le estaba haciendo trampa, ¿no? Y cuando Labán va a perseguirlo, cuando Labán va por él a regresarlo, en el 31:29 de Génesis, dice que le dice Labán a Jacob: poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¡Wow! O sea, Labán iba con sus hijos, iba con otras personas, ¿sí?, a someter a Jacob y a regresarlo, a someter a Jacob y a lo mejor quitarle todo su familia, sus rebaños y todo. Pero dice que un día antes en la noche Dios le habla y le pone un alto a Labán y le dice: cuidado y le hables mal a Jacob, cuidado. Ahora, ¿a qué voy con esto? Porque hace un rato te decía que recordaras que Labán era un hombre que practicaba la hechicería. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nuestros hijos crecen, cuando nuestros hijos ya no son esos pequeñitos a los que nosotros podemos cuidar, que salen a la vida, ¿verdad? Ellos pueden enfrentarse con topes, pueden enfrentarse con situaciones adversas, ¿sí? Ellos pueden enfrentarse con alguna calamidad, pueden enfrentarse con graves problemas. Pero ¿qué es lo que a ellos les va a ayudar? ¿Qué es de lo cual ellos van a echar mano para salir adelante? El temor de Dios, ¿sí? La fe que aprendan de nosotros, sus papás. Eso es lo que va a hacer que nuestros hijos salgan adelante. Como pasó con Jacob. Jacob buscó a Dios. Jacob hizo un voto con Dios y le dijo, ¿verdad? Si tú me regresas, si me das mi comida y me das para vestirme, tú vas a ser mi Dios, ¿verdad?
Y vemos la hermosa historia, porque Jacob dice siempre el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Pero al final de la historia de Jacob dice que cuando él regresa sano y salvo a la casa, a la tierra de sus padres, dice que él levanta un altar y le pone El Elohé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel o el Dios de Jacob, ¿no? Y esto es importante, que Dios está con nuestros hijos, que Dios esté con nuestros hijos. Dice en el 42, que es nuestra cita base: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sí? ¿Quieres que Dios esté con tus hijos? Edúcalos en la palabra de Dios. Enséñales que en nuestra familia a quien se obedece es a Dios. Enséñales que pueden confiar en Dios. Enséñales a obedecer sus mandamientos. Y por último, el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac en Génesis 22. Vamos a leer solamente un verso, Génesis 22, 8, porque Isaac le pregunta: Padre, aquí está la leña y está el fuego, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Le dice Isaac a su padre. En el verso 8 responde Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Y yo quiero decirte una cosa: el cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesús. ¿Sí? Y ese es el cordero que fue inmolado en lugar nuestro. Nosotros ya no tenemos que ser sacrificados como lo iba a hacer Isaac. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Y si Jesús, siendo hijo, dice la Escritura, por lo que padeció, aprendió obediencia, también nosotros. ¿Sí? Quizás tengamos que padecer. Quizás tu hijo tenga que llorar algunas veces porque le vas a decir no, ese programa no, ¿verdad? No, esa salida donde quiere decir no, ¿verdad? Quizás vamos a padecer de nuestra carne, ¿verdad? Porque nuestra carne quiere el pecado, pero tenemos que obedecer. Jesús es nuestro máximo ejemplo de obediencia. Mira, te voy a leer Hebreos 2:10. Te lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Ahí están sus buenos planes. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Fíjate. Dios Padre, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Isaac tuvo esa experiencia de que le iban a quitar la vida, pero con ello aprendió que Dios es el importante, que a Dios es a quien se le obedece y hay recompensa. Y Dios es bueno. Y cada uno de nosotros, de la misma manera, tenemos que decirle a nuestra carne no. Tenemos que hacer caso a esa alarma que yo creo que es el Espíritu Santo. Cuando nos dice eso no. Cuando nos dice Dios te habla, Dios quiere que sea por aquí, Dios quiere que sea de esta manera. Jesús, siendo hijo, fue obediente, se disciplinó. ¿Sí? Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sí? Tenemos que poner
todo nuestro corazón en ese ejemplo y tenemos que buscar más de su Espíritu Santo para que esa alarma en nuestro interior esté funcionando y nos aparte del pecado y nos aparte de pecar, de apartarnos del camino de Dios. Que esto sea algo que como padres obedecemos y que dejamos como herencia a nuestros hijos. Amén. Y hoy quiero orar por los padres de familia, por ti que te conectaste, por ti a quien te van a compartir este mensaje, porque los padres tenemos que cobrar ánimo, porque los padres tenemos que despertar, ¿sí? Hay una alarma que hoy está sonando y tenemos que despertar, tenemos que orar porque los padres cobremos confianza, que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a que nuestros hijos les vaya bien, que nuestros hijos sean hijos de Dios, hijos obedientes de Dios. Así es que vamos a orar por confianza, por sabiduría, por fuerza para educar a nuestros hijos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, y en este día te damos gracias por lo que nos has revelado a la luz de tu palabra, Señor. Y oro en este día por cada padre y por cada madre de familia que puedan estar teniendo problemas con sus hijos de drogadicción, que puedan estar teniendo problemas con sus hijos de que están fornicando, con sus hijos que son rebeldes, quizás están batallando con mucha desobediencia con sus hijos. Quizás los hijos ya son mayores, ya son grandes, Padre, y no reciben consejo, pero hoy oramos en este día en el nombre de Jesús, porque todo padre de familia reciba confianza de parte tuya, y porque todo padre de familia también, toda madre de familia reciba la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que está en la Escritura, Señor. Ayúdanos a todos a venir a tu palabra, porque ahí hay consolación para nuestros corazones, y te ruego por fuerza, Señor, para nosotros, que en verdad aprendamos que con misericordia, con verdad, pero tenemos que corregir lo que está mal, Señor. Tenemos que encaminar a nuestros hijos. Sé tú con cada padre que lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues agradezco mucho tu atención. Espero que repases estas historias y sigas encontrando grande enseñanza. Te comento que mañana a las 7 de la mañana hay una cita para todos los varones para montar la lona del Centro Cristiano Zumpango, y te animo, si tienes hijos, adolescentes y jóvenes, que se conecten a su Zoom mañana a las 8 de la noche, y les mando un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Cuídense.